Agradecemos a todos los participantes. En un momento iniciamos. Estamos esperando a que se junten más personas. Los invitamos a silenciar su micrófono y les recordamos que este curso va a estar siendo grabado para posteriormente se suba a una plataforma de biblioteca virtual. Muchas gracias. Estoy adentro, sí se escucha todo. Y hay 53 participantes. Bueno, ¿Esperamos un momento más o ya no, si inicia? quieres comenzamos. Muy bien, Comenzamos para no hacer esperar más. perfecto. ¿Vale? Bueno, Sí. espero que todos se encuentren bien, espero que me escuchen bien. Si de repente escuchan ruidos raros, pues es que estoy en una casa donde hay más actividad, están tomando clases, hay perritos, etcétera, ¿no? Entonces no se espanten. Bueno, vamos a ver un pequeño curso, más que curso yo la llamaría una plática de Excel, algunos tips, tablas dinámicas y espero que lleguemos a la parte de macros. No he medido bien el tiempo, pero
Si voy muy rápido, por favor levanten la mano, y si vemos que mucha gente ha levantado la mano, entonces iré más lento. Bueno, sobre la presentación, pues como ya sabemos, apagar micrófono. La presentación tendrá una duración de 45 minutos y habrá 10 minutos para preguntas, ¿no? Bueno, ahí está mi correo para cualquier duda, y pues como ya les dijeron, la presentación estará disponible en video más adelante. Bueno, como por si alguien no me conoce, mi nombre es Víctor Hugo Godínez Lara, y pueden ponerse en contacto conmigo. Ahí está mi correo y ahí está mi teléfono. Bueno, quiero comenzar esta charla dándoles esta pequeña pensamiento. Sin importar a qué te dediques, si estudias o trabajas o qué edad tengas, seguramente eres ese 1 de cada 7 personas que usa Excel en el mundo. El contenido de esta plática serán tips generales. Veremos algunas fórmulas que creo que son relevantes para el uso de datos, para cuando nos metamos a tablas dinámicas. Y bueno, pues tablas dinámicas, veremos el uso de la tabla, hacer una tabla dinámica, ligarla con un gráfico dinámico. Y después en macros aprenderemos a utilizar la grabadora de macros, dónde se guardan, cómo las puedes llamar y cómo las puedes editar. El tiempo estimado de cada una de estas espero que sea de 14 minutos. Y vamos a ver si lo logramos. Bueno, tips generales. Comencemos con algo que les va a gustar. Los tips generales los he dividido en 3, que son cadenas de texto, algunas condicionales y pues los indispensables. Buscar H, buscar B y algunas referencias. Pues comencemos. Bueno, aquí ya estoy en Excel, y voy a entrar directamente a ver la parte de los strings. Tengo una lista de productos, en donde aquí puse en los encabezados de qué se va a tratar cada una de estas funciones. Y por ejemplo, de largo mide el largo que tiene la cadena de texto. Entonces, aquí podemos ver los diferentes largos que tienen estas cadenas de texto. Y esta de espacios es para quitarle los espacios que tengan al principio o al final las cadenas de texto. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para tener la seguridad de que no tenemos espacios antes y después de la cadena, y ahorita lo vamos a comprobar. Si yo vuelvo a medir aquí el largo de la cadena, si se dan cuenta, aquí ya tengo una diferencia contra el primer largo, porque esta cadena tiene espacios aquí al principio o al final que pues a simple vista yo no detecto. Entonces esta de espacios nos sirve para eliminar eso. Esta función de izquierda sirve para capturar el número de caracteres que ustedes deseen. En este caso yo voy a poner los primeros 20 de la cadena que ustedes seleccionen. Y lo mismo sucede con derecha. Muy probablemente muchos ya las conozcan, pero quiero repasarlas para poder utilizarlas cuando organicemos los datos. Entonces, si se dan cuenta, izquierda toma los primeros 20 caracteres y derecha toma los últimos 20 caracteres. Esta de hallar, lo que nos ayuda a hacer es buscar una palabra o una serie de caracteres dentro de una cadena para después poder extraer datos. Lo que quiero hallar es en esta cadena de aquí, en la columna D, quiero hallar la palabra modelo, tal cual como lo tengo aquí escrito. Entonces, si yo
busco esta referencia, bueno, en principio tengo que poner el comando, ¿no? Hallar, busco esta referencia, que es lo que me dice el texto buscado, y después en dónde lo quiero buscar. Lo pongo aquí, y aquí lo que me va a devolver es en qué número de carácter arranca la palabra modelo. Aquí lo voy a fijar para poderlo arrastrar hacia abajo. Y en esta de aquí de extrae, lo que hace es tomar este número de hallar para extraer a partir de la palabra modelo el número de caracteres que yo le diga. Y en este caso estoy jalando 17 caracteres. O sea, estoy repasándola, la voy a poner otra vez, igual a extrae. Le digo, ¿de qué texto lo voy a extraer? De este. ¿Cuál va a ser la posición inicial? Esta. ¿Y cuál va a ser el número de caracteres que quiero extraer? En este caso yo le voy a decir 17, porque ya lo tengo medido. Entonces aquí me trae el modelo de esta cadena. ¿Sí? Si yo arrastro, entonces tengo de estas cadenas, pues tengo los modelos. Esto pues nos puede servir para extraer el dato que queramos. Puede ser el modelo, puede ser la marca, puede ser muchas cosas. Esta de sustituir lo que hace es sustituye una cadena. Por ejemplo, en este caso yo quiero sustituir de esta columna los CFMs no tienen la coma que separa de las características eléctricas, ¿sí? Y quiero que tenga esa coma de separación. Entonces lo que hago es sustituir. En este caso le voy a dar la sustituir. Me dice de qué texto. Le digo de este texto, coma, me dice cuál es el texto original. Y entonces yo aquí puedo, entrecomillado, yo le pongo CFM espacio, cierro comillas, le doy coma para darle el tercer parámetro y me dice cuál es tu texto nuevo. Y entonces yo le digo CFM, coma, espacio y cierro comillas y cierro la función. Y entonces aquí lo que me está haciendo, si se dan cuenta, es que está trayendo ya la palabra CFMs con esa coma que yo quería que le pusiera. Luego, esta de concatenar lo que hace es concatenar los diferentes textos que ustedes quieran o valores. En este caso le voy a decir concatena este con este, no, primero con este y después con este. Y entonces lo que hace es concatenar esas tres cadenas. Pero si se dan cuenta aquí no me está poniendo el espacio entre la palabra fan, coil y modelo. Entonces lo que voy a hacer es ponérselo manualmente. Le digo entrecomillado, pongo el espacio, cierro comillas, pongo la coma para darle otro parámetro y entre estas otras dos voy a poner otra vez entrecomillado, la coma. Le estoy agregando un espacio con una coma. Y entonces ahora sí tengo unidad fan coil, coma, modelo. Aquí el modelo aquí tiene un espacio y por eso se ve aquí un espacio, ¿no? Bueno, ese es concatenar. Aleatorio es una función que me gusta a mí porque cuando estoy haciendo pruebas para hacer algún modelo, pongo datos de forma aleatoria. Entonces, aleatorio entre me va a dar valores entre 0 y 200. Y después le voy a sumar aleatorio que me va a dar decimales aleatoriamente.
Vamos a hacerlo. Aquí le digo aleatorio, entre, le digo desde qué número, desde el 0 hasta el 200. Y después esto lo voy a sumar con aleatorio. Y aquí ya me da un número aleatorio entre el 0 y 200 con decimales. Cada vez que yo actualizo alguna fórmula, pues me va a mover este aleatorio. Pero esto lo estoy haciendo para que después veamos cómo podemos concatenar estos valores y darles un formato. Entonces, aquí le estoy diciendo, dame el aleatorio de esta fecha que tengo acá arriba, de entre el 1, sumándole entre 1 y 8 días. Entonces, por ejemplo, acá este es 21 y acá ya le sumó al 29, al 26, al 23, etcétera. Aquí, concatenarla podemos utilizar de otra forma utilizando el ampersand, que es este símbolo. Por ejemplo, yo le puedo decir, concatena la celda K y concaténale este texto que yo escribí entre comillas, poniendo coma, con fecha, 2 puntos, espacio, concaténalo con la M, con la columna M, y con este siguiente texto, coma, por la cantidad de, y lo que viene en la columna L, y finalizo con un string que es US dollars, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí me pone unidad fan coil, modelo tal, marca Fersco, con fecha y pone un número raro por la cantidad de y pone otro número que es este de acá. Voy a arrastrar esta fórmula. Si yo quiero formatear esto que me dio aquí, tengo que utilizar esta función que se llama texto. Y si se dan cuenta, es lo mismo, nada más que yo agregué aquí la palabra texto del M4 y después le pasé el formato. Y lo mismo hice con la cantidad de L4. Me voy a mover tantito aquí para que se vea L4. Y después le puse el formato que me diera dos, después del punto decimal, dos posiciones. Entonces, si ya lo veo yo aquí formateado, ya me puso la fecha correctamente y ya me puso la cantidad como yo quería. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a cadenas de texto. Pasémonos a este de si error. Una vez que yo sé utilizar las cadenas de texto para extraer cosas, en este caso yo voy a extraer la palabra modelo y quiero que me la ponga aquí. Ajá, entonces aquí lo escribo y aquí ya me trajo el modelo sin la palabra modelo porque aquí yo le dije que a la posición donde la encuentre le sume 7, o sea, que le reste la palabra modelo y el espacio, y después me traiga 24 posiciones de caracteres. Entonces me trae el modelo y si se dan cuenta aquí, a partir de la coma termina el modelo. Si yo arrastro esta fórmula, aquí me marca algunos errores porque algunas cadenas no tienen la palabra modelo incluida, como por ejemplo esta y estas últimas dos. ¿Qué hago para quitar eso? Pues utilizo la palabra si error, ¿sí? O si yo le digo si error, la función si error, y escribo mi fórmula tal cual, como la tenía, y le digo si error después de mi fórmula, devuélveme una cadena vacía, o sea, un dobles comillas significa cadena vacía. Y entonces si arrastro ahora esto, ya me quita ese error. Entonces esta función de si error nos sirve para eliminar esos errores que luego nos salen en algunas fórmulas que hacemos.
Ok, pasemos ahora a las condicionales. Si es una función que me va a determinar el valor si se cumple la condición que yo le estoy dando. O sea, aquí le digo, si, abro paréntesis, la prueba lógica es si esta celda es menor o igual a 250, entonces devuélveme esta misma celda y si no, devuélveme 0. ¿Sí? Aquí el 93 es menor que 250 y entonces se cumple la condición. Voy a arrastrar esto. Y aquí los únicos dos que cumplen la condición es este 93 y este 25. ¿De acuerdo? Aquí voy a jalar mi fórmula para todos los días de la semana. Y entonces aquí yo veo todas las que cumplen la condición de menor a 250. Hagámoslo ahora con un mayor que. Voy a ocultar esto. Y aquí para hacer con el mayor que le digo otra vez, si, abro paréntesis, mi prueba lógica va a ser, si esta celda es mayor que 750, entonces devuélveme esta misma celda y si no, devuélveme 0. Aquí vemos que esa condición solamente la cumplen estas tres. ¿Sí? Aquí solamente cumplen algunas esa condición. Ocultemos esto para hacer. Ahora, la condición que quiero hacer es entre los dos valores que no he sacado. Entonces la fórmula tendría que ser si solamente me da chance de hacer una prueba lógica, si es mayor que o es menor que. Ahora, si quiero hacer más de una prueba lógica, tengo que agregar esta función que es y me va a permitir hacer todas las pruebas lógicas que yo quiera. Le digo, si la prueba lógica, la primera prueba lógica es si este valor es mayor que 250, esa es mi primer prueba lógica, y después le digo, si este mismo valor es menor o igual que 750, cierro mis pruebas lógicas, continúo con mi función de si sí se cumple, entonces devuélveme este valor. Si no se cumple, devuélveme 0. Y entonces lo que me va a dar aquí es todos los que estén entre mayor que 250 y menor que 750. ¿Sí? Ahí veo que se cumplen en algunos casos. Ahora veamos todo esto que hice, ¿no? Aquí tengo los menores a 250, los mayores a 750 y aquí los mayores a 250 y menores a 750. Entonces, con eso podemos utilizar el sí. Ahora, hay una función que se llama sumar sí, que hace todo esto que yo hice acá abajo de una sola vez. Yo le puedo decir sumar sí y le paso una condición y sumo todos esos parámetros. Hagámosla. Sumar sí. Y entonces aquí le digo el rango. De este rango le voy a dar el criterio y aquí el criterio tiene que ir entre comillas. Y entonces le digo si es menor o igual a 250, entonces, y le vuelvo a dar el mismo rango. Devuélveme el rango. Entonces aquí me suma 118, que es lo mismo que me dio en la suma total de todos estos de acá.
¿sí? ¿Por qué? Porque esta condición que yo le di nada más la cumple este y este valor. Si yo arrastro este valor, entonces me da exactamente los mismos valores que me dio acá abajo. Entonces aquí es sumar si cumples una condición. Para que cumpla más de una condición, porque aquí nada más tengo una condición, menor o igual que 250, pero si yo quiero saber si es mayor que 250 y menor o igual a 750, ya son dos condiciones. En ese caso, tengo que utilizar esta función que se llama sumar si de un conjunto. Y entonces le paso el conjunto de datos. Ajá. Después los criterios, conjunto, y aquí le doy el primero de esos criterios, que es 250. Le paso otra vez el conjunto de datos con un segundo criterio, y entonces me trae la suma de lo que se cumpla que sea mayor que 250 y menor o igual a 750. Este número, este 3030, me tuvo que dar igual que este que di aquí abajo, donde las hice individualmente. ¿Sí? Entonces, esta fórmula se llama sumar si conjunto y me sirve para cuando tengo más de un parámetro para pasarle al conjunto que quiero sumar. Bueno, aquí hice otra vez el sumar si fuera nada más mayor a 750, es un solo parámetro. Si arrastro estos dos, pues ahí lo tengo. Y pues esto me tiene que dar la suma del total, porque ahí ya tengo todos los parámetros, ¿no? Que es esta suma. Lo mismo que hace el sumar si, lo puedo hacer con el contar si. O sea, aquí yo puedo decir, cuéntame los que cumplan esa condición. No los sumes, cuéntalos. O sea, quiero saber cuántos fueron menores o iguales a 250. Aquí yo lo veo en esta tabla, fueron 2. Si yo pongo el contar sí, le tengo que dar el rango y después le tengo que dar el criterio. Ajá. Y entonces me los cuenta y aquí vemos que fueron 2. Lo mismo hace el contar sí de un conjunto. O sea, contar sí conjunto es para cuando yo le voy a pasar más de un criterio. En este caso le estoy diciendo mayor que 250 y menor o igual a 750. Y entonces me dice, en ese caso fueron 5. Fueron 5 los que cumplieron esa condición. Si yo me voy aquí a la tabla donde hice eso, fueron 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Si sumo estos tres valores, ya teniendo los tres parámetros, me tiene que dar el 10, que son las 10 semanas, ¿no? Que estoy contando aquí. Entonces, con esto vemos la función sí, la función sumar sí, la función sumar sí conjunto, cuando tengo más de un parámetro, y contar sí. Y así como esas existen muchas, promediar sí, etcétera, ¿no? O sea, estás haciendo cosas en base a condiciones que le pongas, ¿sale? Aquí si yo hiciera un formato condicional y le dijera, resáltame las celdas que sean mayores que 750 y pónmelas en un verde oscuro, ahí las puedo ver. Le vuelvo a decir, dame un formato condicional y ahora las que sean menores que 250, pónmelas en ese rojito. Si se dan cuenta, ahí ya me está dando lo mismo que hice acá abajo, nada más formateándolo. Formateándolo podría yo saber. Y ahora le voy a decir que me resalte, pero ahora entre, y entonces aquí ya me pide más de un parámetro. Le voy a decir entre 251 y 750.
Y voy a cambiar el segundo, perdón, aquí algo hice mal, porque no le cambié el color, entre, y le voy a poner un amarillo, entre 250 y 750. Y al de mayor que, le voy a poner 751. 751. Y en verde habíamos quedado. Ahí está, listo. Ahí tengo ya formateado por colores. Y esto tiene que coincidir contra estos datos si yo los cuento o contra estos datos si los sumo, ¿no? Bueno, aquí ya vimos un poquito también de formatos condicionales. Con eso yo creo que acabamos la parte de los tips. Vamos a la presentación. Ah, bueno, no, me faltó esta parte de las buscar B y buscar H. Ok. Buscar B es una función que se utiliza para buscar dentro de una columna, o sea, buscar en vertical algún valor y donde lo encuentre, pedirle el número de posiciones que yo le diga para que me lo regrese. Por ejemplo, quiero buscar de la semana 5 lo que hay en el jueves. Y esta la voy a marcar aquí de este amarillo. No me lo va a dar porque está en un formato condicional. Ok. Pero hagámoslo. Buscar B. Le digo, me dice el valor buscado y le digo el 5. ¿En qué matriz? Le voy a dar aquí la matriz. Y me dice, ahora indícame las columnas. Y entonces yo le digo, una, comenzando por en donde la matriz, 1, 2, 3, 4, 5, para que me dé el jueves, o le voy a decir que me dé el del viernes, que es este 42. Entonces es 6, en la posición 6. Y ahí me regresó ese 42. ¿Sí? Eso es buscar B. Ahora, buscar H hace lo contrario. Es buscar H. Me dice, el valor buscado, ¿cuál va a ser? Y aquí yo le voy a decir, búscame el viernes. Entonces me dice, ¿en dónde lo voy a buscar? Búscalo en esta matriz. Y ahora que quiero que me devuelve hacia abajo, comenzando del viernes hacia abajo, o sea, desde donde seleccioné hacia abajo, quiero que me dé lo que hay en la semana 10. Como tengo que contar también el encabezado, entonces le voy a decir que me dé lo que esté en la posición 11. Entonces ya me está dando este 534, es este 534 que encontré aquí. Aquí se ve fácil, pero cuando tenemos miles de datos, estas dos funciones nos sirven muchísimo. Ok. Creo que ya vamos un poco retrasados, así que me voy a pasar directo ya a las tablas dinámicas. Bueno, no sé si ya conocían estas funciones, digo, no se las tienen que aprender de memoria, lo único que tienen que saber hacer es leer qué me está pidiendo y proporcionarlo, ¿no? Tablas dinámicas. Las tablas dinámicas es tu mejor amigo en el análisis de datos. Primero, en las tablas dinámicas tenemos que normalizar los datos, o sea, tenemos que tener los datos ordenados en columnas y obviamente esas columnas deben tener un encabezado. Si no tienen un encabezado las columnas, pues no se va a generar la tabla dinámica, nos va a marcar un error. ¿Para qué nos sirven las tablas dinámicas? Pues para totalizar, para cruzar datos, para temporizar, para muchas cosas más y podemos hacer gráficos con ellas.
vayamos directamente a hacerlo. Aquí voy a abrir un archivo que ya tengo preparado de tablas dinámicas. Aquí tengo un listado de obras, de n número de obras, el nombre de la obra y el responsable de la obra, ¿sí? En principio de cuentas, yo puedo crear una tabla con esto, para que cuando yo le siga agregando datos, pues me lo tome como que es una sola entidad y no tenga yo que estar cambiando el rango de datos. Entonces yo le digo aquí, insertar tabla. Y lo que me hace es que me selecciona ese rango automáticamente y me dice, y le digo aceptar. Y entonces ya me crea una tabla. ¿Qué pasa con esta tabla? Miren, cuando yo le doy el scroll hacia abajo, me deja los encabezados acá arriba sin que yo le haya dicho fijar encabezados ni nada. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces ahora yo le voy a decir, de esta tabla, quiero insertar una tabla dinámica. Aquí en insertar está tabla dinámica. Entonces ya aquí me dice, de tu tabla se llama tabla 1. Ah, ok, pues está bien, toma los datos de ese rango. Ya no me va a preguntar un rango, ya me va a tomar la tabla automáticamente. Y aquí para insertar la tabla, me dice en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. Aquí le voy a decir en una hoja de cálculo existente y le voy a decir que me la ponga aquí. Le voy a aceptar y entonces lo que me trae aquí es, me aparece esta tabla dinámica 1 y me muestra acá los campos. Y si se dan cuenta, estos campos son los encabezados que yo tengo en mi tabla. Responsable, obra, etcétera. Entonces yo le voy a decir aquí, quiero que por responsable lo voy a arrastrar aquí a filas y ahí ya me puso a todos los responsables. Quiero que me cuentes el número de RBs. Y entonces aquí ya me trajo la cuenta de RBs. ¿Sí? Aquí yo lo puedo ordenar de mayor a menor, como para saber quién tiene más RBs, quién tiene menos. Y puedo además cruzar los datos. Puedo decirle, aquí dámelo por división. Y entonces aquí ya me da obras o sureste, el número de obras en una y en otra. O puedo hacerla como tabla de datos cruzados. O sea, puedo poner la división aquí en columnas. Y entonces aquí me dice, en obras tienes estas y en sureste tienes estas. En el caso de que algún responsable de la obra tuviera obras en dos divisiones distintas. ¿Sí? Esto se llama datos cruzados, porque ya estoy aquí cruzando responsable contra división. ¿Ok? Aquí en cuenta, aquí no tengo ningún valor numérico en esta tabla, ¿sí? Y por eso pues me está identificando que el campo que yo estoy jalando acá a valores lo está contando, pero yo podría hacer cualquiera de las funciones que quisiera, suma, promedio, máximo, mínimo, etcétera. Todas las funciones que tiene Excel. Esta es una tabla de datos muy sencilla. Vayamos a algo más complicado. Aquí tengo una lista de trabajadores, ¿sí? Y pues obviamente son muchos trabajadores, más de 1000, y con su contratista y qué ocupación tiene. Entonces, aquí, ¿qué me gustaría saber? Pues, ¿cuántos trabajadores tiene un contratista y de qué tipo de ocupación son, ¿no? Entonces, hagámoslo. Primero le digo, todo esto conviértemelo en una tabla, ¿sí? Y ahí está convertido en una tabla. Y ahora le voy a decir, inserta una tabla dinámica. Ya me lo está tomando aquí, tabla 2. La anterior fue mi tabla 1, esta es tabla 2. Le voy a decir aquí también en una hoja de cálculo existente, le digo aquí, aceptar. Y entonces aquí le digo, por contratista, tráeme el número de trabajadores que tengas. ¿Sí?
Y además, quiero que lo cruces contra su ocupación. O sea, aquí ya esta tabla me está diciendo, lo voy a ordenar aquí. Bueno, no lo voy a ordenar, lo voy a dejar alfabético como me lo dio. Y entonces me dice, Adolfo Reyes tiene 37 maestros, 4 medios oficiales y 33 oficiales calificados. Ningún ayudante. ¿Sale? Entonces aquí ya me dijo, sigo con cuenta, ¿no? Podemos ordenarlo de mayor a menor. ¿Quién tiene más trabajadores? ¿Y de qué tipo, no? Y acá abajo pues me va a dar una cuenta del tipo de trabajadores que tiene cada uno. Bueno, entonces si se dan cuenta, hacer una tabla dinámica pues no es nada complicado. Vayamos a ver esta. En este caso tengo una tabla que le estoy llamando incidencias, que lo que está haciendo es que está por RB tomando un trabajador y haciendo un registro en una semana, o sea, en un día específico, su hora de entrada y su hora de salida, contando las horas efectivas, pensando que tienen una hora de comida, y después aquí estoy convirtiendo las horas en decimales para poder hacer operaciones con esas horas. Aquí, si se dan cuenta, utilicé esta de buscar B para ir a buscar, porque yo nada más tengo el RB, pero no sé cómo se llama la obra, ni de qué división es, ni quién es su responsable, ¿sí? Y entonces con este de buscar B, fui a buscar a la hoja obras que tengo acá, en base al RB, a qué división pertenece, cómo se llama la obra y quién es su responsable. Después, en base al contratista, en base al trabajador, perdón, porque aquí tengo el nombre del trabajador, fui a buscar a qué contratista pertenece. Entonces aquí en las operaciones ya puedo saber si tuvo retardo o tuvo tiempo extra. Hagamos una tabla dinámica con esto. Aquí, si se dan cuenta, voy a irme al fondo de la tabla. Si se dan cuenta, tengo 3,224 datos en diferentes semanas, ¿no? Entonces, hagamos una tabla dinámica con esto. Primero lo convierto en una tabla. La fórmula de fila, el encabezado, ok. Ok. Me está diciendo que va a quitar, le va a quitar algo al momento de que yo lo genero tabla. Le digo que lo haga de todos modos. Perfecto. Ahí tengo mi tabla. Entonces ahora le voy a decir insertar una tabla dinámica. Y en este caso sí le voy a decir que lo haga en una hoja nueva, porque aquí ya tengo muchos datos. Y aquí me está mandando a una hoja nueva. Y entonces aquí me está poniendo todos los campos que yo tengo, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a decir, dame por semana, ¿sí? Una cuenta de trabajadores. Y ahí me está diciendo, ok, en cada una de estas semanas tuviste este número de trabajadores. Perfecto. Pero ahora quiero que me los des por división. Y entonces ahí ya me está partiendo el número de semana, cuántos estuvo en obras, cuántos estuvieron en sureste. ¿Sí? Ok, hasta ahí todo padre, ¿no? Pero ahora quiero que me digas, voy a copiar esta tabla, la puedes copiar así tal cual, copiar, y le voy a quitar ahora la cuenta de trabajadores, porque lo que quiero ahora hacer es que me diga la suma de los retardos. Si se dan cuenta aquí, ya me hizo la suma automáticamente
Y aquí yo le digo suma, sí está bien, pero el formato no me gusta. Y entonces aquí yo le digo, le doy un clic y después aquí me dice configurar valor de campo. Me abre esta ventana y le digo formato de número y la voy a personalizar. Le digo, ok, dámelo con 2 posiciones decimales. Y ahí está. Aquí estoy haciendo una cuenta de trabajadores y acá estoy haciendo una suma de retardos. Y así como hago la suma de retardos, pues puedo hacer la suma de tiempo extra. Aquí mismo, ¿sí? La voy a formatear también. Listo. Ahí tengo entonces la suma de retardos. Le voy a quitar la división para que nada más me dé una. Tengo por semana la suma de retardos y la suma de horas extras. ¿Sí? Esto fácilmente se puede graficar. Aquí yo le digo clic derecho. Insertar gráfico dinámico. En cualquier parte de la gráfica, de la tabla dinámica, perdón, le das insertar gráfico dinámico. Y entonces aquí me está sugiriendo un gráfico. Ah, perfecto. Y ahí tengo ya un gráfico donde me está diciendo Obras y Sureste por semana, ¿cuántas personas hubo? Le voy a agregar aquí la etiqueta de datos. Y le voy a agregar aquí clic derecho y agregar etiqueta de datos. Listo. Ya tengo mi gráfico de estos datos. Ahora voy a hacer otro. Esto lo pueden mover si ustedes quieren. Aquí le digo otra vez insertar gráfico dinámico. Aquí me sugiere uno también. Suma de retardos y tiempo extra, ¿no? Aquí el tiempo extra se dispara, pero nada más quiero ver los puros retardos. Entonces lo muevo acá arriba o lo deschequeo y ya nada más aquí me suma los puros retardos por semana. Agregar etiqueta de datos. Y entonces ahí tengo las horas perdidas por retardos que tuve en cada una de estas semanas. ¿Sí? Lo podemos agregar a cualquier nivel. O sea, yo aquí puedo decirle, ok, fíltramelos por RB, porque quiero saberlo por RB. Y entonces aquí en el filtro, yo arrastré aquí al campo de filtros el RB. Y entonces aquí me los está dando todos, pero le voy a decir, no, nada más quiero que me des de este RB. Ah, ok, mira, nada más en la semana 6 hubo. En ninguna de las otras semanas en ese RB. Ah, pero quiero que me des de estos 3 RBs. Y ahí me los está dando, ¿no? Veamos unas gráficas que yo ya tenía preparadas acá. Aquí tengo trabajadores por hora, trabajadores y horas, asistencia por semana. Entonces aquí tengo el número de horas trabajadas y el número de trabajadores. Todas las divisiones, todos los RBs, todos los responsables. Aquí tengo trabajadores por división por semana. De Obras y de Sureste, esta gráfica ya la puse apilada para que me diga en la semana 6 y me dé un total acá arriba. 600 de Obras, 135 de Sureste, en un total de 828 trabajadores en la semana 6 y así se va por semana. Aquí ya la acumulado de trabajadores por responsable y aquí agregué esto que si yo me paro acá en la tabla dinámica y le pongo aquí en analizar, yo le puedo insertar aquí una segmentación de datos. ¿Sí? Esto de aquí, que dice insertar segmentación de datos, yo puedo decirle, ok, dámelas por división.
y entonces me va a insertar acá una segmentación. Si se dan cuenta, como si yo prendiera aquí todos, me prende las dos, pero como nada más tenía yo seleccionado a uno, apaga obras. Puedo hacerlo por sureste, por obras, ¿sí? Esto es el filtro, digamos que visto de una manera más amigable. Entonces yo aquí tengo de un responsable o de otro, puedo analizar cuántos trabajadores tuvo en cada una de estas obras en lo que va del acumulado del año. Ajá. Aquí lo ordené por el número de trabajadores. Entonces, aquí puse una gráfica que va de mayor a menor y en este de radar va de mayor a menor. Lo que significa que en esta tuvo, si agrego aquí la cantidad, 30, de 30 a 36 trabajadores en los diferentes RBs. Entonces, puedo ver en cómo tuve los trabajadores en esas obras. En el acumulado, ¿no? Si lo quisiera ver por semana, pues agrego aquí la semana, etcétera. Esta otra es, pero por contratista. Lo mismo puedo hacer por contratista. ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores tuvo en las diferentes obras un contratista específico? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, Lorenzo Escobar tuvo tanto en obras como en sureste trabajadores y por aquí se disparó, en algunas tuvo muchísimos trabajadores, hasta 12, y en algunas tuvo 2 trabajadores nada más. Ok. Bueno, esto da para mucho más. Y creo que ya se nos acabó el tiempo. No sé si tengamos que dejar para otra sesión la parte de macros. Y si comencemos con preguntas y respuestas, Abraham, no sé si tengas o me sigo, no sé cómo esté la audiencia. Pues ahorita las únicas preguntas que he tenido es qué criterios, perdón, es que apenas, ¿qué criterios se deben aplicar para la normalización de una tabla sencilla? Pregunto porque hasta donde yo sé, antes de pensar en hacer una tabla dinámica, eh, origen debe de estar normalizado. Pregunta Jorge Cruz. Sí, como lo decíamos, pues tus datos deben estar normalizados, o sea, tú no tendrías que mezclar datos, ¿no? O sea, si tienes una columna de fechas, pues que solamente vayan fechas. Si tienes una columna de nombres, pues que solamente vayan nombres y que le quites los espacios y que no tengas duplicados, etcétera, ¿no? No sé, eh, a eso le llamo yo normalizar los datos. Miren, veamos algo que no les enseñé. Yo aquí en los trabajadores, yo le podría decir en esta tabla una cuenta de trabajadores. Aquí le digo, eh, dame por trabajador, arrastro el número del IMSS, voy a quitar la ocupación y aquí le voy a decir ordenar. Y aquí, si se dan cuenta, tengo unos trabajadores repetidos. Sí, esto es un error, porque tengo está repetido 2 veces y está repetido 2 veces. Salvo que esté con diferente contratista dado de alta en el Seguro Social, pues eso sería correcto, ¿no? Si yo quisiera saber por qué está repetido, le doy un doble clic aquí y me manda al detalle de dónde está, ¿no? Aquí, pues no sé exactamente en dónde está. Voy a eliminar esta hoja, pero aquí ya sé que tengo ese error. Y entonces normalizar los datos, pues es eso, ¿no? Que tengas en las columnas los datos
perfectamente estructurados. Por ejemplo, aquí el número del seguro social, pues si se dan cuenta, aquí está bien ordenadito, ¿no? Entonces, yo sé que el largo del número del seguro social, si le sumo 1, 2, 3, 4, 5 guiones, es 11 más 5, 16. 16, todos los deben tener 16. Si hay alguno que tenga más de 16, pues algo tengo mal, ¿no? No sé si eso responda a su cuestionamiento. También mencionan que para graficar forzosamente debe estar la información en una tabla dinámica. No, no necesariamente. No necesariamente. Tú puedes graficar cualquier cosa. Miren, no sé, voy a copiar aquí. Voy a copiar aquí esto. Este de incidencias. Son 6 los que están en la sala, Lupita. ¿Los ingreso? Ajá. Tú puedes hacer una gráfica con esto. O sea, tú aquí le dices insertar gráfico dinámico y pues te lo Sí. va a sugerir, ¿no? Te está sugiriendo hacer una tabla dinámica de eso, ¿no? Pero si quisieras, pues no lo... Sí, sí se ve bien. Insertar gráfico recomendado. Sí, o sea, tú puedes graficar lo que sea sin que sea una tabla dinámica. Ok. Eso, graficar da para un curso completo. Como no sé cuánta gente esté en la sala y no sé si quieran que sigamos. Mencionan que si se puede dar en otra sesión. Sí, claro. Sí, no, si se dan cuenta, no terminamos, aunque me fui bastante rápido, no nos alcanzó el tiempo. Y se nos quedó pendiente todavía la parte de macros, ¿no? Si quieren, agendamos para que demos la parte de macros y le dediquemos toda la hora a la parte de macros. O si quieren que repasemos tablas dinámicas un poquito más a profundidad, pues igual agendamos. Esto que sugieran, ¿no? Sí, sería ponernos de acuerdo porque sí están pidiendo nuevas fechas, Ok, de acuerdo. para repasar un poco este tema, porque también Sí, hay otra pregunta. Dice, cuando trabajamos con catálogos de venta, por ejemplo, ay, sí, sí, sí. eh, vienen renglones en blanco y encabezados, ¿hay que eliminarlos? Sí, desde luego. Sí, no, ahí es todo un tema. Si quieren, hacemos una sesión de que me manden un ejemplo de su catálogo y en base a ese ejemplo yo puedo preparar una sesión de cómo lo tenemos que ordenar para normalizar los datos. Sí, desde luego. Los catálogos cuando vienen de Opus, además de que las descripciones vienen en diferentes renglones y se tienen que juntar, tienes que eliminar todos los encabezados que vienen de más, tienes que eliminar todos los renglones que vienen en blanco, etcétera, etcétera. O sea, sí hay que, en ese caso específico hay que hacer un trabajo especial. Bueno, me voy a ir acá lo voy a pasar rápido en realidad para que vean ahí mi correo y mi teléfono para cualquier cosa. Digo, manden sus sugerencias.
manden sus inquietudes y con todo gusto vamos ahí viendo y vamos viendo cómo agendamos algo más. Y pues espero que les haya gustado. Sí, me piden que si haya otra sesión de tablas dinámicas para Para repasar. profundizar. Claro, Sí, claro, desde luego. Sí, sin duda. solamente sería entonces de agendar, Ok, agendar el día. de acuerdo. Digo, ayudaría muchísimo que mandaran algunos casos y sobre los casos es más fácil hacer resolver, ¿no? Para preparar la siguiente sesión. Bueno, Bueno, pues muchas gracias, Víctor. no, ¿de qué?